El anillo pesaba más que el pasado, y justo cuando estaba a punto de cerrar para siempre una historia, el destino le obligó a abrirla de nuevo de la forma más cruel posible. Alexander Blake, un hombre que había construido un imperio desde cero, viajaba esa tarde con el corazón dividido entre la seguridad de su presente y los fantasmas de un amor que juró olvidar. En el asiento trasero de su lujoso coche, sostenía una pequeña caja de terciopelo que contenía el futuro que había decidido aceptar hasta que la vio. En la acera, bajo la luz dorada del atardecer, estaba Isabella Carter, su ex, y a su lado, un niño que lo miraba con unos ojos inquietantemente familiares. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en los giros inesperados del destino, asegúrate de darle like a este video, comentar, compartirlo y suscribirte al canal, y cuéntanos en los comentarios desde donde estás viendo esta historia. El coche se detuvo casi por instinto, como si el tiempo mismo hubiera pisado el freno. Alexander sintió que el aire se volvía pesado en su pecho, como si cada respiración tuviera que abrirse paso entre años de arrepentimiento no resuelto. Habían pasado 5 años desde que había visto a Isabella por última vez. 5 años desde aquella discusión en la que su ambición había sido más fuerte que su amor. Él eligió su empresa, sus inversiones, su expansión global, y la dejó a ella atrás, con promesas rotas y un silencio que nunca intentó reparar. Isabella no lo vio al principio. Estaba inclinada, arreglando la bufanda del pequeño, con una delicadeza que revelaba el tipo de mujer en la que se había convertido, fuerte, pero llena de ternura. El niño, de unos 4 años, levantó la mirada hacia el coche y sus ojos se encontraron con los de Alexander. Fue un instante breve, pero suficiente para que algo dentro de él se quebrara. Había algo en esa mirada, algo demasiado familiar para ignorarlo. El mundo de Alexander siempre había sido claro y estructurado. Decisiones rápidas, números precisos, resultados medibles. Pero en ese momento, nada tenía sentido. Su mente comenzó a reconstruir el pasado, a llenar los espacios en blanco que nunca quiso enfrentar. Isabella se había ido sin decirle nada más. Él nunca preguntó. Nunca volvió. Nunca quiso saber. Salió del coche sin pensar, con el corazón golpeando su pecho como si quisiera escapar. Cada paso hacia ella era una mezcla de miedo y esperanza, de culpa y necesidad. Cuando Isabella finalmente levantó la vista y lo vio, el tiempo volvió a detenerse. No hubo sorpresa exagerada ni dramatismo, solo un silencio profundo, cargado de todo lo que nunca se dijeron. Ella había cambiado. No en esencia, sino en presencia. Había una calma en sus ojos, una fortaleza silenciosa que no estaba antes. Pero también había algo más, una tristeza suave, como una cicatriz que nunca terminó de sanar. Alexander sintió que el mundo a su alrededor desaparecía. El anillo en su bolsillo dejó de tener sentido. Todo lo que había planeado para esa noche, la propuesta, la cena, la vida con otra mujer, se desmoronó en cuestión de segundos. Su mente gritaba preguntas que sus labios no podían formular. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué nunca supo nada? ¿Había sido tan ciego, o simplemente tan egoísta? Isabella no retrocedió, pero tampoco avanzó. Se quedó ahí, firme, protegiendo al niño con una mano sobre su hombro. Y ese gesto, tan simple, le reveló más a Alexander que cualquier explicación. No era solo una madre, era alguien que había tenido que aprender a sostener el mundo sola. Los recuerdos comenzaron a golpearlo con fuerza. Las noches en las que Isabella lo esperaba mientras él se perdía en reuniones interminables. Las promesas de que algún día todo sería diferente. Y finalmente, el momento en que ella dejó de esperar. Alexander había ganado todo lo que se propuso, pero en ese instante entendió el precio real de su éxito. El niño volvió a mirarlo, curioso, sin miedo. Y en esos ojos, Alexander vio su reflejo. No había duda posible. Era como mirarse en un espejo del pasado. El peso de esa verdad cayó sobre él con una intensidad insoportable.
Su respiración se volvió irregular, su mente colapsó entre el arrepentimiento y la incredulidad. Todo lo que no hizo, todo lo que no dijo, todo lo que eligió ignorar, ahora tenía rostro, tenía nombre, tenía vida. Isabella finalmente habló, no con palabras, sino con la forma en que sostuvo la mirada. No había odio, pero tampoco había apertura. Solo una distancia construida con años de ausencia. Alexander sintió que tenía que decir algo, cualquier cosa, pero las palabras parecían inútiles frente a lo que había perdido. ¿Cómo se pide perdón por no haber estado? ¿Cómo se recupera el tiempo que nunca se vivió? El sonido de la ciudad volvió lentamente, como si el mundo recordara que debía seguir girando. Pero para Alexander, todo había cambiado. Ya no era el hombre que iba camino a comenzar una nueva vida, era alguien que acababa de descubrir que dejó una vida entera atrás. El coche seguía ahí, esperando. El anillo seguía en su bolsillo. Pero ahora, cada uno de esos símbolos parecía pertenecer a otra persona. Isabella se inclinó hacia el niño y le dijo algo en voz baja, algo que Alexander no pudo escuchar, pero que hizo que el pequeño asintiera con una sonrisa leve. Luego, ella se incorporó, manteniendo esa calma que tanto desconcertaba a Alexander. Y en ese momento, él entendió algo fundamental, ella ya no lo necesitaba. Esa verdad fue más dolorosa que cualquier rechazo. Porque el amor que había dado por sentado, había aprendido a vivir sin él. Si esta historia está tocando tu corazón, tómate un momento para dejar un like, compartirla con alguien especial y escribir en los comentarios lo que sientes. Tu apoyo ayuda a que más historias como esta lleguen a más personas. Alexander dio un paso atrás, no porque quisiera alejarse, sino porque no sabía cómo acercarse. Su mundo de certezas había sido reemplazado por una única pregunta que lo consumía, ¿aún había tiempo? Isabella lo observó por última vez antes de girarse lentamente. El niño tomó su mano, confiado, sin saber que acababa de cambiar la vida de un hombre que nunca estuvo. Y mientras se alejaban, Alexander sintió algo que nunca había sentido en todas sus conquistas, miedo de perder algo que nunca tuvo realmente. Pero también, por primera vez en años, sintió esperanza. Una esperanza frágil, incómoda, pero real. Antes de que lleguemos al final, quiero pedirte algo especial. Escribe en los comentarios una palabra que represente lo que esta historia te hizo sentir, una sola palabra que resuma todo. Porque a veces, el destino no te da lo que quieres, sino lo que necesitas para convertirte en quien debiste ser desde el principio. Y esa noche, Alexander Blake no fue a proponer matrimonio. Fue a empezar, por primera vez en su vida, a intentar reparar un corazón que nunca dejó de latir por él.